Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Voy a dar inicio a la primera unidad de la asignatura de alimentación institucional. La idea es poder hacer este video para que ustedes puedan de alguna manera comprender esta unidad, pero siempre pensando en que hay que ir enriqueciendo con la bibliografía. En esta unidad vamos a abordar los servicios de alimentación. Una parte tiene que ver con la caracterización, bueno, vamos a definirlo, cuáles son las misiones, los objetivos, y el esquema de conducción. Luego la estructura, que tiene que ver con la administración del servicio. La administración encierra todo lo que es el diagnóstico, planificación, las normas, la funcionalidad del mismo, los registros, los controles. Y al finalizar estaría abordando la clasificación. Bien, a veces uno cuando piensa que es un servicio de alimentación, lo primero que se imagina, la mayoría, ¿no? Lo primero que imagina es la cocina en sí, pero va mucho más allá de eso. La cocina sería la parte más técnica y, por supuesto, que alrededor de esa cocina y de esa producción hay una cuestión que es administrativa. Por eso, el servicio de alimentación se lo considera como un área que es técnico y a su vez administrativa, y va a ser la responsable de la administración de la alimentación a toda esa población a la cual va a asistir, es decir, a ese usuario de ese servicio, ya sea externo o interno, al costo que pueda soportar la institución. La misión que tiene el servicio de alimentación es de promover y recuperar el estado nutricional de la población a la cual asiste, a fin de que pueda preservarse la salud y o mejorar la calidad de vida. Hay tres objetivos que son básicos y que son satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios. Yo voy a preocuparme porque ese producto final sea de calidad, pero no puedo perder de vista cuáles son las necesidades de ese usuario y los deseos, los gustos. Si no, no tiene sentido que logre algo de calidad y no sea aceptado. Funcionar adecuadamente en cualquier ambiente socioeconómico, adaptarse a los cambios culturales, tecnológicos, económicos. Estos dos puntos, estos dos objetivos últimos, eh, tienen que ver con la capacidad que debe tener ese servicio de poder ajustarse a ese entorno en el cual está insertado. Un ejemplo, por ejemplo, era que les quería decir, eh, cuando, por ejemplo, un servicio funciona en esta ciudad, la población tiene ciertas costumbres, ciertos hábitos. Ahora, si este mismo servicio de alimentación se traslada a Salta, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de comidas. Eso ya es un cambio que no es menor. No podemos seguir ofreciendo los mismos menús que se sirven acá que allá. Seguramente en Salta va a haber menos aceptación. Otro ejemplo, ya no más de pensar que no es lo mismo una población de niños que una población de ancianos. Es decir, los objetivos en general son todos los mismos y se hacen particulares de acuerdo a la población a la cual está dirigida. Bien, en cuanto a lo que son las funciones que voy a mencionar ahora están presentes en los servicios de alimentación, puede que algunas no lo estén, depende qué tipo de servicio estaríamos hablando. Estas mismas funciones van a ser llevadas a cabo por, digamos, el recurso humano
que forma parte de ese servicio. Eso lo van a poder ver cuando aborden esa unidad, que es la unidad 4, donde todas estas estas funciones que voy a ir nombrando ahora, la van a poder ir viendo en cada uno de los diferentes actores dentro de ese servicio. Las referentes a las técnico-administrativas tienen que ver con poder administrar los recursos, todos los recursos físicos, económicos, humanos, y el funcionamiento del área. Gestionar todo el aprovisionamiento de los insumos, todo lo que implica poder reunirlos con todas sus características, poder cumplimentar los registros establecidos, y esto era lo que yo les decía, no es solo la parte de la producción, hay mucho que uno le dice papeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora es todo en computadora, pero bueno, todos los registros que hay que completar, que ya están previamente establecidos, actualizar constantemente archivos y estadísticas del servicio, intervenir en la selección y calificación del recurso humano para el área. Bueno, estas son algunas de las funciones administrativas. En cuanto a las normativas, como su nombre lo indica, tiene que ver con las normas, es redactar todas aquellas normas en relación al área de producción, al área de administración, planificar los recursos y equipamientos y también los insumos, reglamentar las funciones del personal y determinar su perfil, intervenir en la elaboración de las pautas contractuales. Toda esta redacción de normas va a permitir ordenar y hacer más efectivo cada una de las actividades. Las funciones sanitarias tienen que ver con integrar, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar equipos inter o intradisciplinarios en atención primaria de la salud. Este tipo de función va a estar más se da más en los servicios asistenciales, que ya lo voy a mencionar más adelante. Lo mismo las funciones asistenciales, diseñar e implementar planes de alimentación para la población asistida. Y las asesoras, por supuesto, todo lo que compete en alimentación y administración, nutrición. Asesorar, bueno, a aquellos áreas o aquellos profesionales, en este caso puede ser profesionales de la salud, en el área de nuestra competencia. Ya sea, por ejemplo, asesorar para el diseño de un programa de alimentación infantil que se va a ejecutar dentro del área programática, es decir, dentro de los centros de salud del área o de la zona de influencia de un hospital. Es importante que ustedes cuando aborden este tema puedan ir pensando en ejemplos. La función de docencia, que tiene que ver con la educación alimentaria, ya sea el cliente interno, puede ser, vuelvo al ejemplo de un hospital, a la persona que está internada, o al cliente externo, puede ser, qué sé yo, el personal autorizado, que puede ser enfermeros o profesionales de la salud, auxiliares de la salud. Programar y participar en cursos de pre y posgrados orientados al equipo de salud. Capacitar al personal del servicio y de otras áreas. Y la investigación, ya sea la investigación implementada en cada una de las etapas que conforman la administración, a fin de poder perfeccionar métodos y técnicas. Esto siempre, el fin último de todo esto, es de poder lograr que el producto final sea lo más óptimo para que sea aceptado. Integrar equipos interdisciplinarios de investigación también. Investigar permanentemente la situación alimentaria, nutricional de esa población a la cual se asiste para intervenir adecuadamente. Los cambios son constantes, entonces
uno quedarse en lo de siempre, bueno, hace que empecé a lograr un producto que puede no siempre ser tan bien aceptado. Uno por ahí dice, ¿cómo puede ser que hace 6 meses atrás andábamos bien con tal o cual preparación, un plato, un menú, y ahora se empieza a ver que no? Y bueno, quizás tenga que ver con algo de esto, ¿no? De cambios de hábitos o alguna situación particular de ese usuario al cual se está, digamos, sirviendo. Bueno, este esquema de conducción es de aclaro, ¿no? Que es de un servicio asistencial. Es como para que ustedes puedan ver cómo las diferentes funciones se van a dar de acuerdo al área a la cual uno pertenece. El área de jefatura, esta área de jefatura de un servicio de alimentación, seguramente va a tener mucho más de funciones administrativas que de funciones asistenciales. Un sector de, por ejemplo, de internación o de prestaciones ambulatorias va a tener mucho más funciones de educación. Entonces, eso es un poco la idea, que ustedes puedan ir apreciando las diferentes partes que conforman ese servicio de alimentación para poder a cada uno de ellos entender o asignarles ciertas funciones. Y avanzando ya con la parte de la estructura, que tiene que ver con la administración, bueno, en la administración hay una serie de, no sé si decirle pasos, pero sí puntos a considerar que son los mismos que la conforman. Y que lo primero que pensamos es en el diagnóstico. El diagnóstico siempre tiene que estar presente, el diagnóstico debe actualizarse periódicamente y tiene que ver con el análisis, el conocimiento de todas aquellas actividades que están relacionadas con la producción, lo cual eso va a permitir que uno pueda establecer ciertos objetivos, planificar, para poder dar respuesta a todas esas necesidades que son reales. Uno trabaja sobre lo que ve, sobre lo que se estudia. Esto también va a ir permitiendo ver las fortalezas y las debilidades del área, y no solo del área en sí, sino del área y la relación con su entorno. El entorno inmediato, si lo pienso desde el hospital, para seguir con el mismo ejemplo, sería los demás servicios que funcionan dentro de la institución. O bien con el entorno económico. Un ejemplo. Cuando hacemos el diagnóstico, nosotros necesitamos conocer no solo los objetivos o los planes que tengan el establecimiento en donde está inserto, sino también el servicio de alimentación en sí, cuáles son las misiones y los objetivos, con qué recursos uno cuenta, cuál va a ser esa población a la cual va a asistir, desde sus características en cuanto a hábitos culturales, económicos, en la cantidad. Hay un diagnóstico que se utiliza mucho, que se llama diagnóstico FODA, ustedes seguramente lo conocen, que habla de cuáles serían, uno poder detectar a través de ese diagnóstico las fortalezas, las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son, ahora no me sale. Bueno, se me fue de la mente. Bueno, las amenazas, perdón. Bueno, todo esto hace a que un diagnóstico
pueda ser lo más descriptivo posible, lo más cercano a la realidad. Entonces, de esta manera puede dar respuesta, podemos a través de la planificación poder dar respuesta a esos objetivos que fueron planteados en ese diagnóstico. A través de esa planificación vamos a poder entonces ordenar, coordinar todos esos recursos. Podemos articular el área con el resto del establecimiento, ver, ¿no? Basarse en las experiencias y también ir pensando cuáles son las metas, las proyecciones, y adaptarse y anticiparse a los cambios de una manera permanente. Si uno no se queda, digamos, con un diagnóstico lejano, no es posible uno poder prever. Esa planificación permite entonces categorizar, ordenar los objetivos y las metas según las prioridades y las posibilidades que se tengan, formular estrategia en relación, por supuesto, a esos objetivos que uno ya previamente estableció, organizar todos los recursos humanos, económicos, asegurar el sistema de aprovisionamiento de los insumos, insumos que tienen que ver con todo lo relacionado a la materia prima, insumos pensados desde el equipamiento del lugar. La planificación va a permitir diseñar un plan de alimentación adecuado a esa población a la cual se asiste, llevar a cabo un sistema de registro bien planificado, los procedimientos de control, todas las actividades, ya sea docentes y educativas, todas las actividades con el área de influencia, todo eso, esa planificación de cada una de esas partes, siempre digamos, va a ser más adecuada o no de acuerdo a ese diagnóstico previo. Y bueno, y el marco normativo es, digamos, es el que va a atender a organizar, a estandarizar todas esas actividades con el fin de optimizar el resultado de ese producto final. Y va a comprender todos los manuales de procedimientos, las normas de higiene y de bioseguridad, pautas y protocolos de tratamientos dietoterápicos, responsabilidades y actividades del recurso humano. Bien, y con respecto a la funcionalidad, poder llevar a cabo toda esta planificación y reglado y organizado por normas, por protocolos de procedimiento, va a ser siempre posible mientras haya una planta física que sea apta, que el equipamiento sea suficiente. Cuando hablamos de suficiente, no es solo que existan, sino que funcionen, que no solo digo la cantidad, sino que deben funcionar, deben ser lo más fáciles de manejar, que el recurso humano necesario, bueno, acá lo mismo, no solo necesario porque haya un número, hablamos de necesario cuando sabemos que contamos con un recurso humano que esté capacitado para realizar las tareas. Que la planificación sea adecuada y dinámica y que haya una utilización de alimentos que sean de buena calidad. A veces, si son de mala calidad, generalmente lo que hay es mucho desperdicio. Entonces, bueno, es difícil trabajar y que las cosas funcionen de esa manera. Y siempre acompañar digamos, que esa planificación, para que se pueda dar con fluidez, va a ser necesaria que sea a través de un sistema de calidad y además con las normas de las buenas prácticas de manufacturas que estén presentes constantemente. Entonces, mucha planificación
pero con una, digamos, se va a lograr a través de la funcionalidad si uno cuenta con estos puntos. Entonces, como bien decíamos, los registros son los que nos van a permitir tener un funcionamiento eficiente. Todas las actividades que se vayan realizando hay que registrarlas. Esos registros no van a ser solo técnicos, sino también registros administrativos. Hay que documentar todas las actividades que se realizan. Eso también va a permitir el seguimiento para atrás. Los buenos registros nos van a permitir a nosotros ver qué pasó hace un mes atrás, qué pasó hace 6 meses atrás, y evaluar la efectividad de la gestión. Todo eso nos va a ayudar siempre mantener los registros de una manera constante y adecuada. Y por supuesto, y por último, tenemos a los controles. Los controles siempre tienen que estar presentes. Eso también está dentro de la planificación, ¿no? Cuando se van a hacer los controles, en algunas cuestiones se hacen quizás diariamente, depende de lo que se trate, se hace semanalmente. Estos también tienen que ser siempre sistematizados y formalizados. Esto permite entonces, por supuesto, ir detectando a tiempo y de prevenir posibles errores, corregir, ir corrigiendo algunas falencias en el sobre la marcha y verificar si la calidad de la prestación se ajusta a los requeridos. Bueno, la clasificación de los servicios. Nosotros tenemos 2 tipos grandes de servicios y que son aquellos que son los asistenciales, que es un poco lo que vengo mencionándoles recién, y los servicios comerciales. Los asistenciales, hospitales, comedores escolares, geriátricos. Y los comerciales tienen que ver con hoteles, autoservicios, comidas rápidas. Hay una clasificación y que es, según el gerenciamiento, vamos a pensar en aquellos servicios que tanto la compra, la elaboración y la distribución está a cargo de ese mismo servicio. Vamos a hablar de un servicio que está tercerizado cuando la compra, la elaboración y la distribución está a cargo de un tercero. Un ejemplo. La institución, el sanatorio, por ejemplo, va a hacerse cargo de todo eso. Es decir, el sanatorio es quien va a comprar los insumos, va a elaborar todo dentro de esa cocina que cuenta la institución y distribuye todo ahí mismo. Ahora, si ese sanatorio contrata una empresa que haga exactamente los 3 pasos, ya ese servicio pasa a ser tercerizado, ¿sí? Y mixto es cuando combinan, es decir, por ejemplo, se hace cargo solo de la compra de los insumos, pero una empresa va a elaborar y distribuir. O a la inversa, se hace cargo de la compra, perdón, de la elaboración y la distribución, pero la compra está terciarizada. Ahí se dice que el servicio es mixto. Realmente este tipo de servicio mixto no es muy común. Sí, hay mucho más hoy por hoy de que el servicio de alimentación en una institución sea tercerizado. Por supuesto que este servicio tiene sus ventajas y sus desventajas, estos 3 tipos de servicio. Un autogestionado, como es la misma institución la que se encarga de todo ese proceso, hay un mayor control en todos los sentidos. En cambio, terciarizado, si lo pensamos desde los costos, y sí, el costo va a ser mayor porque nosotros estamos pagando un plus más contratando a alguien. Pero bueno, siempre lo que a alguno es la ventaja, a uno la desventaja, la institución se parará frente a esa situación y verá cuál es la conveniencia de tener lo propio o tener que terciarizar ese servicio.
Después tenemos otra clasificación que según el modo de preparación de los alimentos. Tenemos al convencional o el tradicional, tiene una característica muy importante que es la que marco en grande, en rojo, que tanto la producción y los servicios se hacen juntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los alimentos se preparan en el lugar total o casi totalmente en el servicio y se sirven poco tiempo después. Son dos cosas distintas. Una cosa es según el gerenciamiento y otra cosa según el modo de preparación de los alimentos. ¿Ah? Yo puedo tener en un sanatorio una empresa que está funcionando ahí mismo, entonces no solo es terciarizado, sino que además el servicio es convencional, porque todo, toda la etapa se desarrolla, toda la etapa de la elaboración se desarrolla ahí mismo, ¿sí? Ahora, un servicio va a ser satélite cuando la preparación y la cocción de los alimentos se realiza en una planta elaboradora, en otro lugar. Luego, eso se envía a los centros de distribución, a los diferentes lugares donde se destina ese menú, esas preparaciones, que pueden llegar en bloques o en porciones. ¿Mm? En ese lugar donde llegan, queda nomás por o recalentar o terminar de preparar antes de ser servidos. Fíjense que hay ya una diferencia con el anterior. Convencional, todo el proceso se desarrolla ahí mismo, en el mismo lugar donde se sirven, en cambio acá se elaboran en otro lugar, a distancia, llegan casi o totalmente preparados, donde queda terminar a armar el plato o terminar quizás la cocción de algún tipo de alimento, pero digamos, la característica para que a ustedes los haga comprender mejor queda la producción separada del servicio. Luego están los alimentos ya preparados, que tiene que ver más con, se preparan en el lugar antes de ser servidos, hasta de unas horas o hasta 3 meses. Entonces, la variante va a ser que se cocina y se refrigera cuando se va a servir en el poco tiempo, al día siguiente o dentro de 2 días, o bien se congela cuando sabemos que va a ser la preparación servida dentro de 3 meses. Y entonces, la característica de este tipo de servicio, que la producción se hace y se realiza en el lugar, pero ya con mucho tiempo más de anticipación. El ensamblaje o el servicio, esta tiene como característica poca o ninguna producción. Predomina el servicio. Acá llega el producto ya listo para ser servido. Lo único que resta es reservarlos congelados en algún lugar adecuado, y cuando el cliente solicita, el usuario solicita ese producto, lo único que uno hace es termalizarlo, pero ya está preparado. Las ventajas y desventajas, después ustedes veanlo más tranquilo, no puedo estar ahora nombrando todo, pero por ejemplo, el servicio convencional, si lo pienso eh, desde el valor nutricional y de las características organolépticas, va a ser mucho más mejor que si lo pienso desde un servicio tipo satélite. Ya esto de que va de un lugar hasta los centros de consumo y se recalientan y demás, bueno, sabemos que empieza a haber mayor pérdida de nutrientes. A ver, otro ejemplo, va a haber un mayor costo de transporte en el servicio satélite. En cambio, en el servicio convencional no, porque todo se realiza en el mismo lugar. Respecto a los alimentos ya preparados, y bueno,
va a haber un costo menor en materia prima y en personal. ¿Por qué? Porque ya el alimento está listo para ser consumido. Hay poca mano de obra. Eh, pero sí va a haber un costo mayor en el uso de la tecnología para poder conservar ese alimento. Al mismo tiempo que va a haber eh, un mayor, perdón, esto sería una ventaja, un mayor control por bioseguridad. ¿Mm? Se me escapó la filmina. Bueno, va a haber un mayor control por bioseguridad que un servicio que sea tipo satélite. ¿Mm? Cada uno de los diferentes servicios va a tener sus ahí está. Cada uno de los diferentes servicios van a tener ventajas o desventajas, eh, depende de qué se trate. Uno va a evaluar qué es lo que realmente conviene o no. Si yo tengo una institución que tiene poco espacio destinado a al sector de elaboración de alimentos y veo que cada vez tengo más camas y quizás sea momento, o sea, y que sea muy costoso tener que agrandar esa cocina, esa planta elaboradora, y seguramente me va a convenir más contratar un servicio y terciarizar ese servicio y no tener que este, seguir, digamos, con un servicio de tipo tradicional y convencional. Bueno, acá quedé en grande, igual ya me conocen. Les pido que por favor siempre puedan ampliar todo esto, ¿no? Esto es una información muy, si se quiere decir, escueta, ¿no? De todo lo que implica la unidad 1, poder siempre buscar ejemplos, no se queden como de memoria, sino puedan ir trasladando a ejemplos cada uno de, bueno, de las funciones, como le decía hoy. Por supuesto que a medida que avanzan en el transcurso de las unidades, van a ir comprendiendo y enriqueciendo más aún todo esto que desarrollé recién en esta unidad. Bueno, éxitos con lo que viene y bueno, espero que esto les sirva.